¿Cuántos están contentos hoy en esta hermosa tarde de poder venir a oír la palabra de Dios, de poder venir a escuchar su hermosa y bendita palabra? Reciban un abrazo de nuestro pastor Víctor Páez, saludos de nuestra pastora Marta Páez. Les manda muchos saludos como siempre. Tan bendecidos, prosperados, sanos y en victoria. Y estamos aquí para apoyar. Gracias por cada uno de los que están aquí, vinieron a oír de la palabra de Dios. Y hoy nos va a compartir la palabra nuestra hermana Yulisa. Tiene la oportunidad que da nuestro Dios primeramente y luego nuestros pastores de poder ministrar a cada uno de nosotros. Abra su corazón, que el que va a hablar aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir a nuestra hermana que pase. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Le voy a pedir que extienda su mano, por favor, y vamos a orar, vamos a bendecirla para que Dios ministre a través de sus labios. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Jesús. Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos permites, por la oportunidad que le permites a nuestra hermana, Señor, de poder venir y compartir una palabra, Señor, que viene de parte tuya. Gracias porque hoy, Señor, vas a hablarnos a través de sus labios, la palabra que viene de ti, Señor. Te damos muchas gracias, te bendecimos, Señor, la cubrimos con tu sangre preciosa. Habla a través de sus labios, Señor, y sé tú, Señor, ministrándonos a cada uno de nosotros, Señor, que podamos recibir esa palabra que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, le damos la bienvenida a nuestros hermanos en el internet, y abra su corazón en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, Señor, gracias. En esta tarde les bendecimos hoy. Primeramente agradecida con el Señor por la oportunidad de compartir su palabra. También con los pastores Víctor y Marta Páez por esta oportunidad que nos dan de ser un vaso dispuesto, disponible para el Señor. Nosotros venimos a hablar aquí al altar, no hablamos por nosotros mismos, hablamos solamente lo que dice la palabra de Dios. Hoy quería compartirles sobre la ley y la gracia, la diferencia que hay entre ambas. Y comparto esta palabra porque yo siempre me pongo como ejemplo a mí misma. Mi hija Chanel, una vez conversando con ella, siempre que salimos del culto, vamos y hablamos de lo que se dijo en la palabra. Y a veces soy severa en mi forma de corregir. Y ella me dijo, Mom, you are too judgmental, que quiere decir que juzgo severamente. Y conforme a lo que ella me dijo, empecé a meditar en eso y sí me di cuenta que sí, soy bien crítica a veces, ¿ve? Y entonces, meditando y pidiéndole guianza al Señor, Él me mostró que yo mezclaba lo de la ley con la gracia. Y me acuerdo hace mucho tiempo atrás yo había leído que Jesús decía que no se puede poner vino nuevo en barril viejo porque se echa a perder los dos. En ese entonces no entendía por qué estaba ese escrito ahí, pero hoy día, meditando en lo de la ley y la gracia, me doy cuenta que muchos de nosotros mezclamos los dos, ¿ve? Y entonces estamos a echar a perder lo que ya Jesús hizo, porque en realidad la gracia la obtenemos a través de la obra completamente completa y ya terminada que hizo nuestro Señor Jesús. Y si tratamos de mezclar las dos, invalidamos a la gracia de Dios. Y eso lo obtengo por medio de su palabra. Si me acompañan, voy a empezar con Hebreos 8, si me acompañan, 8, 6 al 13. Gracias, Señor.
¿Ya lo tienen? Amén. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Fíjese cómo el Señor lo dice. Este es un mejor pacto, el que tenemos ahora a través de la gracia. El Señor lo llama, es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dice el Señor en el capítulo 7, 8, 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el de la ley, el que dio Dios a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ese fue el primero del que se refiere. Si aquel primero, dice el 7, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lograr para el segundo. O sea, el segundo pacto es la gracia. Si el primero hubiera sido perfecto, y no nos equivocamos, la palabra de Dios es perfecta en todo su sentido. Lo que sucede que la ley es para mostrar nuestra condición, para que a través de la ley podamos ver que somos pecadores y necesitamos del Salvador, de Jesús. Para eso es la ley. Si vamos a usarla, es nada más para nosotros mismos, analizar nuestra condición, vernos a través de la palabra de Dios, en qué estado estamos. Para eso la debemos usar. Pero eso es nada más el uso de ahora nosotros, bajo este nuevo mejor pacto, utilizamos esto. Dice el 8, porque perdiéndolos dice, he aquí vienen días, y este es hablando de el viejo pacto, perdón. No como pacto hice con sus padres. Los padres, habla de los israelitas, perdón. Gracias, Padre. Dice que ellos no pudieron permanecer en su pacto. Por eso el Señor dice aquí, con la casa de Israel, aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en ellos y en su corazón, las escribiré y seré de ellos Dios, y ellos me serán por su pueblo. Pero nadie, dice la palabra de Dios, que nadie pudo cumplir con la ley. Solamente Jesús. Jesús vino no para abolar la ley, sino para cumplirlas. Y a través nosotros de recibirlo a Él, ya no tenemos que vivir bajo el primer pacto. Ahora recibimos. Antes el pacto de la ley requería acción. Nosotros hacemos y Dios bendice. Nosotros hacemos y Dios se movía. Ahora a través de Jesús recibimos gratis. Y se nos hace tan difícil, hablo de mí misma, tan difícil porque no requiere de nuestra obra. No requiere de nuestra obra. Y nosotros queremos jactarnos de que porque hicimos, recibimos. Pero no es así. Es nosotros mismos que queremos recibir la gloria de Dios. No solamente con recibir lo que ya Jesús hizo, obtenemos el resultado. Dice que este es un mejor pacto. Si vivimos bajo el pacto de la ley, si quebrantamos tan siquiera una, quebrantamos todas. ¿Ves? Y en Jesús ya fue todo consumado, todo hecho. Gracias a Dios por este nuevo pacto, este mejor pacto que Él dice aquí, un mejor pacto. Le voy a hacer comparación en Gálatas 2:16. Voy a hablar un poquito, poner fundamento lo que es la ley. ¿Ya lo tienen? Dice que sabiendo que en el hombre no es justificado por las obras de la ley no nos justifica, sino por la fe de Jesucristo, para ser justificada,
también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Ve? La ley requiere obras. En Jesús no nada más requerimos fe, confianza en que Él ya hizo todo por nosotros, recibirlo de gratis. Él vino a darnos todo de gratis, solamente con creerlo y recibirlo lo tenemos. Dice que cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? Dice, de ninguna manera. Jesús no es ministerio del pecado. Yo en lo personal, cuando escuchaba hablar de la gracia, decía, ay, ya le están dando a esta gente permiso, los que viven a su evangelio a su manera, ya van a tomar esto como permiso a seguir pecando, porque la gracia, ¿no? Ya con confesarlo y ya queda todo barrido debajo. Pero no, el que de verdad ama al Señor, y cuando uno se da cuenta, cuando uno vive bajo la gracia, uno vive agradecido, porque sabe que no es merecedor de lo que obtuvimos. Y cuando yo pude meditar y entender eso, créame que se me ha quitado pesos. Yo sentí cadenas, yugos que se quedaron ahí, porque uno quiere seguir trabajando, esforzándose, uno requiere hacer. No, sí, dice que por las obras no seremos justificados, pero sí seremos premiados. Vamos a recibir coronas, vamos a recibir premios cuando estemos en la presencia del Señor por las obras que hicimos por el evangelio, no para ser salvos. No somos salvos por obras. Dice aquí, dice que aquí dice que el poder del pecado, fíjese, lo que le da poder al pecado es la propia ley. En 1 de Corintios 15:56 lo encontramos ahí. Acompáñenme, por favor. ¿Ya lo tienen? Aleluya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Fíjense, y seguimos queriendo vivir bajo la ley, pero ese es el que nos le da poder al pecado. La gracia mitiga eso. La gracia no nos procura seguir pecando. Si vivimos de verdad rendido al Señor Jesús, Él mismo nos dice que el que le ama guarda sus mandamientos. Cuando amamos y estamos enamorados, comprometidos con el Señor Jesús, agradecidos por lo que ya Él hizo, en Juan 14, 15 al 19. Si me acompañan, por favor. Alabado sea. Dice, en el Juan 14, 15 dice, este es Jesús hablando: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo de Dios que llegó a vivir en nosotros en el mismo instante que recibimos a Jesús y le declaramos Señor y Salvador. Vino a morar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nuestro consolador, el que nos guía toda verdad. El mismo Espíritu que mora en el hombre de Dios, en nuestros pastores, mora en usted.
tenga confianza en eso, al cual el mundo no puede recibir, dice la palabra, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros, habla de nosotros, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, mora en nosotros y con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. El Señor viene a nosotros. Todavía un poco tiempo para vernos, pero el mundo no me verá más, pero vosotros, fíjese, este es Jesús cuando aún vivía, dice, el mundo ya no me va a ver por un tiempo, pero que nosotros que le recibimos, lo veremos, porque Él vive en nosotros, y porque Él vive en nosotros también vivimos. Dice que en aquel día, dice el 20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Fíjese cuán unidos estamos. Estamos unidos al Padre a través de Él, porque Él está unido a Dios Todopoderoso. Y nosotros, si nos mantenemos juntamente unidos a Él, en su palabra, estudiando, meditando, escuchando, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Aleluya. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjese lo que dice el Señor. El que tiene sus mandamientos, sus enseñanzas, su palabra, y las guarda, ese es el que le ama. Así Él determina, Él valora, Él determina y puede ver de verdad cuánto le amamos, cuán en alto o cuán en estima tenemos su palabra. Aleluya. Dice que el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando estamos compenetrados con el Señor y estamos aquí adheridos a su palabra, dice que Él viene a nosotros. Ahí es cuando nos da revelación, nos guía, nos habla. Yo conozco, yo he oído, no audiblemente, es algo interno que uno sabe cuando el Señor le está guiando. Aleluya. Y eso es lo que Él habla aquí. Dice que el que me ama y que me ama será amado por mi Padre. Dice primeramente por Dios. El que ama a Jesús, a su palabra, será amado por el Padre primeramente, y Jesús mismo le ama y se manifiesta esa persona. Así es, cuando queremos de verdad tener una palabra de Dios, meditemos en la palabra, hermano. Y meditar no es solamente venir a la iglesia. Yo a veces no vengo, ustedes ven que yo he faltado. Yo falto a lo mejor de aquí del culto, pero nunca de la presencia de Dios. Nunca de la presencia de Dios, porque sin Él ya yo no sabría vivir. Le soy sincera, yo no sabría vivir sin el Señor. Aleluya. Entonces, aquí si me acompañan a Romanos 3:19, por favor. Y estamos comparando lo que es la ley y lo bueno y bonito que es la gracia, que es el trabajo ya terminado, completo de Jesús. Cuando Él dijo tetelestai, todo consumado, esa es la gracia. La ley, Él la absorbió en su propia carne. Por eso fue necesario que Él naciese, que Él estuviera en la carne, para absorber todo lo que es la ley. La ley, en realidad, en la ley se engrandece el pecado. Jesús absorbió todo ese pecado y lo llevó cautivo en la cruz del madero. Y el que está realmente en Jesús dice que ya no tiene ese deseo de seguir pecando. Ya ese deseo ya no está ahí. Que va a venir, que vamos a caer todos. De lo contrario no hubiese sido necesario todos los días que Dios renovara sus misericordias. Vamos a caer, pero gloria a Dios, no vivimos ya en esa constante condenación y tormento, porque sabemos que somos criaturas de Dios. Aleluya, aleluya.
cómo nos vemos, nos debemos de ver como el Señor nos ve. Aleluya. 3:19 dice la bendita y preciosa palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Fíjese, los que quieren vivir bajo la ley, entonces tienen que adherirse a todo lo que dice la ley. Dice que sabemos lo que dice la ley está para los que viven bajo la ley. Aleluya. Para que toda boca se cierre y todo el mundo toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjese, por medio de la ley conocemos que somos como condición pecadores. Por medio de la ley, el pecado es el poder de la ley. Morimos a través de la ley, sinceramente. Vivimos a través de la gracia, porque a través de Jesús vivimos por Él y para Él. Aleluya. En Romanos 7:1, si me acompañan, por favor. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. No está hablando de los mundanos, habla de nosotros que conocemos la palabra de Dios. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea en el mundo. Por eso la gente que no conocen de la palabra siguen pecando, no pueden dejar de pecar. Y saben, cuando no le servía al Señor, sabía cuando estaba haciendo algo malo, porque es como si Dios nos programó un chip que sabemos que robar es malo, sabemos que mentir es malo, que matar es malo. No teníamos que venir a una iglesia a conocer de todo esto. Sabemos que eso no es aceptable en la sociedad, pero lo hacíamos de igual forma. Lo hacíamos porque esa es la función. Dice que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Y entonces pone de ejemplo en el número 2: porque una mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella ya queda libre de esa ley. Jesús murió. Ya estamos libres de la ley. ¿Qué más claro puede? Porque Jesús es nuestro marido, dice la palabra. Es nuestro esposo. Nosotros somos sus novias. Él murió y quedamos libres por lo que Él sufrió de la ley. Y estamos bajo un pacto mejor, dice la palabra. Un mejor pacto. Si algo yo quiero que se lleven hoy, es el mejor pacto, que es la gracia. Para mí la gracia era como mi enemigo, pero lo amo, porque no tengo que hacer absolutamente nada más que con solo rendirme al Señor, aceptar mi condición. En el mundo la palabra, la gente que van a Alcohólicos Anónimos o a clínicas de rehabilitación de drogadicción, lo primero que se requiere es que la persona acepte su condición, para que entonces ahí pueda empezar un tratamiento para su mejoría. Según el mundo, es necesario que aceptemos nuestra condición, que sí éramos pecadores. Y a la ley nos muestra eso. Pero gloria a Dios que Jesús es nuestro Redentor. Para eso es la ley, para mostrarnos que sí necesitamos de un Salvador. Y gloria a Dios que Dios lo proveyó.
y es Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, que de tal manera nos amó que Él dice, con gozo en su corazón se encaminó a la cruz del Calvario y avergonzó todo principado. Los avergonzó públicamente, dice la palabra de Dios. Ellos estaban ensañando, pero Él se iba con gozo porque veía el rostro de Dilma, el rostro de mi hermano Abraham, de Katia, de cada uno de nosotros. Él nos vio aquí en este momento, aprendiendo, sirviéndole, llevando las buenas nuevas para ir allá afuera a ese mundo que necesita tanto de consuelo. Juzgamos duramente, pero lo que necesitan es en que le mostremos el amor de Dios, el amor que Dios tiene. El amor que Dios tiene, eso es lo que le debemos demostrar, en vez de estar señalando, hablando, juzgando. La palabra es la que juzga, hermano. La palabra es la que nos convence, la que nos redarguye. La palabra de Dios. Queremos hacer el trabajo que le pertenece únicamente al Espíritu Santo. Culpable, pero gracias a Dios por su misericordia, que Él me muestra a través de su palabra dónde corregirme. Aleluya, porque Él, el Hijo que ama, corrige, y Él quiere usarnos a cada uno. Dice que nos dejó un mandamiento: y predicar el evangelio, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, hermano, es simplemente esto: Jesús es el Hijo de Dios. Vino, murió por nuestros pecados, y si le recibimos, somos justificados. Esa es la buena nueva del evangelio. Todo lo demás es necesario, pero para un pecador, eso es lo que quiero oír: que no importa cuánto haya pecado, que no están tan lejos del alcance de Dios, que donde esté en el pozo más profundo, Él de ahí nos saca, nos libra, nos limpia, nos levanta, nos reviste. Alabado sea Dios. Nos reviste, nos da nuevo nombre, dice. Aleluya, aleluya. Yo estoy tan agradecida. Mientras más conozco de Dios, más me enamoro de Él. En el antiguo pacto, ustedes saben que si yo tuviera pecado y me parara aquí en la presencia de Dios, fulminada hubiera quedado. Gloria a Dios, que puedo llegar confiadamente sabiendo que estoy bajo la sangre de Jesús, cubierta, escondida. Dice que escondida en Cristo Jesús estamos, cada uno de nosotros. Dios ya no le ve individualmente, ve a Jesús. Y si le queremos hacer honra a aquel que murió por nosotros, hagámosles honra representándolo dignamente. Somos embajadores de Cristo. Un embajador diplomático aquí en el mundo secular se comporta de una manera, habla, se expresa de una manera, se viste de una manera. Y yo no estoy hablando de uno tiene que vestirse para representar al Hijo de Dios. Yo no veo un hijo de un rey como mendigo por ahí. No habla ni se expresa de cualquier forma. Nosotros somos embajadores del Dios viviente. Cuando queremos honrarle, pongámoslos en alto para que la gente, aún la gente que no conocen de Dios, sepan que algo hay diferente, porque deben de correr a nosotros. Dice la palabra de Dios: y correrán a vosotros a causa del Santo de Israel que nos ha honrado. ¿Quién está corriendo a nosotros? Al contrario, los repelamos. No quieren ni venir, pero es porque como lo tratamos duramente.
conforme ellos van conociendo de la palabra, ellos mismos van ajustando su forma de ser. No vamos a caer en que el estilo de vida de ellos que llevan está mal, pero no somos nosotros quien para juzgarlas. Ahora, cuando llevamos la palabra y le decimos lo que dice la palabra, ve, con usted y su palabra pueden discutir, pero cuando llevamos la palabra de Dios quedan mudos. Ni se pueden poner bravos con usted mismo, porque esta palabra no es mía. Yo la estoy leyendo, pero ustedes la están leyendo y viene del Espíritu Santo. Dice que el hombre la escribió, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hoy usted cuando se despertó hoy hizo varias decisiones. Se despertó, tuvo que decidir qué se iba a poner, qué iba a comer, si iba a su trabajo o no. Tomó decisiones. Hoy le animo a que se decida: o la palabra de Dios es verdad, o ustedes son mentirosos, porque Dios no. Y yo prefiero hacer al hombre mentiroso y determinar que lo que dice la palabra de Dios, aunque no la pueda explicar y a lo mejor mi entendimiento no lo pueda entender, decido que porque es la palabra de Dios, la voy a aceptar. Y si en nosotros mismos hay algo que quiere batallar con ella, pídale a Dios. Si Dios quiere revelárselo, pídaselo a Dios. Señor, aquí en este área tengo problema, muéstrame. Yo le digo un versículo en el cual yo sí tenía batalla. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Yo lo leía y no lo entendía, porque lo estaba tratando de entender con mi conocimiento secular. Y ya como decidí que no lo entendía, ya lo dejé aparte. Y un día, alabando al Señor, me dijo: tú eras unos huesos secos. Así mismo me dijo que él me veía huesos secos y secos en gran manera. Ese era antes de que yo le sirviera al Señor. Todos éramos valles de huesos secos y secos en gran manera. Sí, vivíamos, íbamos a clubs y todo lo demás y nos sentíamos vivitos, pero para Dios estábamos muertos en delito de pecado. Así Dios me habló. Yo: así ves al mundo, así te veo, le veía. Eso es lo que es el valle de los huesos secos. Pero gloria a Dios, dice que profetiza sobre los huesos secos. Profetice sobre los huesos secos. ¿Cuáles son los huesos secos en sus vidas, en las vidas de sus familiares? Profetice sobre esos huesos secos. Cuando hablamos la palabra de Dios, todos somos profetas. Si hablas la palabra de Dios a los hechos que le aquejan, a las circunstancias que lo molestan, es profeta. Y la palabra de Dios viene cubriendo y hace y remueve y quita. Créame que Dios quita aún al que le está vituperando. Si es necesario remover, Él va a remover a su favor, porque Él es el poderoso gigante de Israel y está para si usted de verdad está confiado en Él, sosiéguese, tranquilícese y demuestre la confianza que tiene en el Dios poderoso, en que Él actúa a favor de usted y mío. Actúa a favor. Cuando nosotros estamos agobiados, consternados, mostramos duda. Él se mueve a veces por misericordioso, por infinita misericordia. Pero mostrémosles a Dios de verdad que Él es el Todopoderoso y que todo el mundo dice que Dios está en control de todo. Mentira. Dios está en control de aquellos que le damos el control de nuestras vidas, de aquellos que le decimos: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Para ellos es que Dios está en control. Para nosotros
Dios nos dio, señores y señoras, dice en Génesis, nos dio, señores, nos dio autoridad y dominio para que subyugáramos toda especie que vuela en el aire, todo que esté sobre la tierra, que camine, y todo debajo del mar. Tenemos autoridad y dominio para subyugarlo, y no subyugamos a nada. Pero decimos que Dios está en control. Les dio el control a cada uno de ustedes. Está escrito en Génesis, búsquelo. Ahora se lo entregamos a Satanás. Jesús lo redimió, lo rescató, y a nosotros. Y dice que os he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo. Jesús nos los volvió a entregar. Ejerzamos esa autoridad. Subyuguemos, no con nuestra palabra ni con nuestras fuerzas, con el poder de la palabra de Dios. El dunamis de Dios. El dunamis es esa palabra que es explosiva, que cambia, destruye todo yugo, toda atadura. Levantémonos ante nuestros propios ojos. Levantémonos ante nuestros propios ojos. Dios no ve de una manera, y nosotros tenemos que empezar a conocer su palabra para que a través de su palabra nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve. Dice que resplandece. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. La luz es Jesús, que nos vino a sacar de ese mundo oscuro y nos trajo a la luz admirable del Señor. Ya no andamos en obscuridad. Y como oraba el hermano Abraham, que no tenemos, dos no pueden andar juntos si no es bajo un mismo acuerdo. ¿Qué tiene que ver la oscuridad con la claridad? Absolutamente nada. Pero Jesús se mezclaba con la gente del mundo. Quiere que nosotros vayamos a hacer eso. Pablo dice que él se hacía cualquier situación y circunstancia. Donde él iba, él se adaptaba, pero no se adaptaba al sistema. Pero él convivía. E incluso Pablo reprendió a Pedro, porque cuando estaban en un lugar, todos comían lo mismo, pero cuando llegaron los otros discípulos, como que se hizo a un lado y como que no se quería sentar ya con los que no eran judíos. Y no, somos cristianos donde vayamos. Donde vayamos representamos a Jesús. Mire, Dios nos ama tanto que nos ha dado, dice que todo nos es lícito. Todo nos es lícito, dice la palabra de Dios. Pero no todo nos conviene, hermano. Si no es para edificar, para levantar, ¿de qué provecho tiene? Pero Dios nos los dé a nosotros juzgar si nos metemos en esa situación o no. Nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para nadie. Para nadie. Y no tenemos que andar con la Biblia y siempre hablando la palabra. La gente se fija. En el trabajo se fijan. En la casa se fijan. Nosotros padres les enseñamos a los pequeñines a mentir. Ellos no nacieron mentirosos. Les hacemos mentiroso. O dígale cuando contesta el teléfono, dile que no estoy. O del Santa Claus. Todo regalo y don perfecto desciende de lo alto. Dígale a sus hijos que Dios le dio la habilidad para ir a ganarse el sustento, y que a través de ese sustento Dios lo quiso bendecir. Que aprendan a agradecerle a Dios por cada regalo que obtengan. Dios nos vino a enseñar, Jesús nos vino a enseñar un estilo de vida. Antes vivíamos bajo la religión en realidad de verdad. La religión, si me atrevo a decirlo, sí,
es como una hechicería, porque manipula. Y la palabra de Dios dice que todo acto de manipulación, aún nosotros esposas o esposos, con nuestros cónyuges, que a veces si no hace, no le lavo, no le plancho, no le cocino, la palabra de Dios dice que esa es una forma de hechicería. Arrepintámonos, porque yo también pecaba de eso. Y cómo batallaba yo con la palabra, pero Dios es fiel, testigo fiel y verdadero. Y cuando no recibimos lo que dice su palabra, le hacemos al mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Mentiroso es el hombre. Y eso, vamos, por favor, si me acompañan a Mateos 9, 16 y 17. Y aquí es donde quería venir. Eso es lo que hacemos, mezclar. Queremos vivir con lo de la ley porque requiere nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero no para la obra de Dios. Nosotros, la carne se quiere jactar de que hizo. Se quiere engrandecer y tomarse la gloria que solamente le pertenece a Dios. Eso es lo que hace la carne. Y por eso mucha gente quiere vivir bajo la ley. Porque yo hice, yo hago. La ley es para muerte, hermanos. Con la gracia vivimos. Dice Mateo 9, 16 y 17. Dice que el 16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Yo no soy costurera, pero yo sí tomé educación para el hogar en la escuela. Y nos enseñaban a bordar, a remendar y eso. Y en Panamá no hay mucho. So, uno tenía que, cuando algo se rompía, uno lo cosía de la mejor forma que pone. So, yo puedo entender esto. Si pones algo nuevo, una tela nueva en un vestido viejo, se jala, porque la tela se encoge y se abre más la rotura. En el 16 dice, en el 17 dice, lo mismo se refiere: ni echan vino nuevo en odres, esos son los barriles esos, viejos. De otra manera los odres se rompen. Ese es el proceso de fermentación. Rompe el barril viejo y el vino se derrama, se pierde. Los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos. Estamos viviendo bajo la gracia, nuevo pacto, mejor pacto. Echemos todo nuestro esfuerzo en aprender la gracia de Dios, en predicar lo bueno que es Dios. Lo bueno que es Dios. Dice que y uno y el otro se conservarán juntamente. No mezclemos más la ley, la obra de la carne, lo que engrandece el pecado, lo que le da poder al pecado. Tomémonos lo de la gracia. La gracia es Jesús mismo personificado. Dice que Jesús vino como mediador del nuevo pacto. Él es el nuevo pacto en realidad. Es como cuando nos vestimos todos los días con la armadura de Dios. Si vivimos revestidos todos los días con la armadura de Dios, estamos en Jesús. Me encanta cómo lo aprendí aquí en Dabar Centro Cristiano Internacional. Tengo la mente de Cristo, que es el yelmo de la salvación. Me ciño los lomos con la coraza de justicia. Jesús es nuestra justicia. El escudo de la fe es Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. El apresto del evangelio de la paz es la buena nueva del evangelio, la palabra de Dios. Sobre todo tomo la espada del Espíritu, que es la propia palabra. Dice que es más aguda y cortante que una espada de doble filo.
entra, penetra hasta los tuétanos. Nosotros a veces cuando llevamos la palabra no vemos que la persona esté recibiendo, pero no sabemos si esa palabra ya está cracking the rock, está funcionando. Dios funciona de adentro hacia afuera. ¿Me entiendes? En Panamá había un dicho que dice: la gota de agua orada la roca. De tanto gotear sobre la roca, un goteo, eventualmente esa roca se quebranta. La palabra de Dios constante, orada, ese corazón de piedra, y lo transforma y empieza esa persona de repente a mirar y acordarse de lo que uno dijo. Ella me dijo que Dios. Y oremos, en vez de criticar, oremos. Ustedes saben que por chisme en el Antiguo Testamento Dios mandaba lepra sobre las personas chismosas. La hermana de Moisés murmuró de él. Inmediatamente Dios le mandó lepra. A Dios no le agrada los chismes. Guardemos nuestra boca, lo que hable. Dice Jesús que no es lo que metemos a la boca que nos hace inmundo, sino lo que sale de nuestra boca. Dice que maldición y bendición no puede proceder de la misma fuente. Vivamos bendiciendo. ¿Cómo bendecimos? Usando la palabra de Dios sobre las personas. Dice que aún a los que no nos vituperan, que oremos y que le mandemos bendición, dice la palabra de Dios. Aún aquellos que nos vituperan, aún a ellos, orando constantemente por ellos, hasta ver la manifestación del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Dios es fiel y verdadero, hermano. Yo soy producto de su palabra y de esas semillas que fueron sembradas desde pequeña edad. Ven a los niños ahí. Ustedes creen que no están recibiendo. El Espíritu Santo le está ministrando aún a su edad, conforme ellos puedan entender. Y empiezan a hablar lo que dice la palabra, no lo que dice el mundo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo les bendigo ricamente. Si algo les pido que quiero sembrarle, es la gracia. Vivamos bajo la gracia. De gratis nos fue dado. No la merecemos, pero a Dios le plació. Sean bendecidos ricamente. Amén, Señor. Amén. Así es, gracias. Ya todo ha sido hecho, como dice la palabra. Le voy a pedir que extienda su mano. Vamos a bendecir a nuestra hermana. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú trajiste de parte tuya. Usando, Señor, este vaso dispuesto, Jesús, gracias te damos por la vida de nuestra hermana Yulisa, Señor. La bendecimos. Gracias, Señor, porque es un vaso, porque es una mujer, Señor, comprometida contigo, que te sirve, Señor, para llevar las buenas nuevas, Señor, de tu palabra a cada uno, al igual que a cada uno de nosotros, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, aleluya. ¿Cuántos saben eso? Que ahora ya vivimos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Voy a pedirle que abra su Biblia tantito en el libro de Apocalipsis 21, 4 para cerrar, por favor. Apocalipsis 21, 4. Cuando lo tengan decimos amén. Y mírenlo bien, vamos a recibir esa palabra que vino de parte de Dios y vamos a llevarnos esta palabra que está bien preciosa. Dice así en el nombre de Jesús. Voy a empezar del 3, perdón. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto,
Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dice el 5. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el principio, el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber el agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen, óigalo bien, aleluya, sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Acuérdese lo que empezó diciendo, que antes éramos pueblo, ahora somos sus hijos. Y nos dice que a todos los que venciéremos las dificultades por las que estemos pasando, los que triunfemos, dice, esos somos sus hijos. Qué palabra tan hermosa. Todo lo que Dios ha hecho gratuitamente, que hoy ya no vivimos bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia. Por gracia somos salvos, por gracia somos sanos, por gracia somos restaurados, por gracia podemos vencer al enemigo. Cualquier dificultad que pueda enfrentarse, cualquier circunstancia, por la gracia de Dios, podemos ser vencedores. Por eso nos dice aquí que a todos le daré a beber, dice el 7, a beber de agua de fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Aleluya. No hay otra cosa más bonita, qué palabra tan hermosa, el saber que somos hijos de Dios, el saber que todo ha sido hecho y que en Él estamos completos y en Él estamos seguros. Por cualquier dificultad, por cualquier circunstancia que usted esté pasando, dice que Él ya lo hizo todo. Yo les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Una vez más reciban saludos de nuestros pastores, Víctor y Marta Páez. Les mandan muchos saludos, un abrazo muy fuerte y pronto estarán aquí. Están bendecidos, prosperados, sanos y en victoria. A nuestros hermanos de la internet, gracias. Les voy a pedir que